Hola, soy Chema Frausto y bienvenidos de nuevo a mi canal de audio, producción, mezcla y mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un instrumental de cero a final, hablando a nivel producción. No vamos a tocar temas de mezcla ni de mastering, solamente cómo estructurar, qué sonidos utilizar y algunos consejos que te pueden ayudar para que agilices la forma de producción. Al igual, reitero, que si quieres aprender un poco más, deja tus comentarios aquí abajo y yo te voy a estar leyendo. Entonces, sin más, pasemos a la pantalla y realicemos nuestra instrumental. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos a comenzar con el tempo del track. El tempo es bastante importante porque desde ahí empieza la esencia del track. Normalmente en géneros urbanos como rap, hip hop, reggaetón, etcétera, etcétera, de estos géneros, el tempo está entre 80 y 100, a veces un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero este es el rango particular, por así decirlo. En este caso a mí me gusta mucho 87 para las instrumentales y ya teniendo nuestro tempo, ahora sí ya podemos empezar. Vamos a comenzar con la percusión o los drums. En este caso vamos a insertar un kick y lo que te recomiendo es insertar un kick dejamos espacio, otro kick, dejamos espacio y otro kick para que nos dé esta figura. Ya teniendo esto, vamos a agregar el snare. El snare lo vamos a poner ahora en donde no pusimos el bombo. Entonces en ese espacio lo vamos a tener para que haga esta figura. Y ahora tú dirás, sí, suena muy monótono, pero aquí es donde ya está la contraparte creativa. Yo te recomiendo que ya en esta sección puedas implementar, no sé, otros kicks fuera de tempo o del tiempo, perdón, en donde puedes agregar bombos de refuerzo. Por ejemplo, aquí yo agregué estos, este otro, y suenan de esta forma. Puedes notar, ya le dio bastante groove a nuestras percusiones. Entonces te recomiendo que estés experimentando con esto, simplemente para que la instrumental desde la percusión ya te empiece a dar ese groove y ese movimiento con la cabeza. Entonces simplemente aquí ya lo tenemos. Voy a hacer este loop y posteriormente agregar unos hi-hats. Los hi-hats simplemente es cada 4 tiempos o fuera de beat, como por ejemplo este. Yo lo que hice fue dejar un espacio sin sonidos para poder darle un poquito mayor de groove o contraste a un movimiento. Vamos a escuchar. Ahora voy a agregar lo que es un open hi-hat para que suene como con más movimiento, que suene así como pum, tsta, le dé esa sensación. Posteriormente voy a agregar otro hi-hat. Aquí ya es cuestión tuya de agregar capas sobre capas. En este caso a mí ya me gusta y este sí lo voy a dejar simplemente off-beat junto con el snare. Si te fijas está fuera del tiempo junto con el snare para que le dé más groove. Y ya tenemos nuestras percusiones totalmente hechas. Reitero, tú puedes agregar o quitar o estar jugando. Simplemente sigue los patrones y agrega un sonido aquí, otro sonido allá. Y si te gusta, déjalo y juega con el volumen. Simplemente en la nueva versión de FL Studio lo que puedes hacer es bajar el volumen directamente desde aquí y ya puedes generar desde ahí más contrastes o texturas para que le dé más movimiento a tus percusiones. Ahora, para crear la parte de armonía con los acordes, vamos a hacer algo bastante sencillo. En este caso, yo tengo lo que es un piano Rhodes, el cual lo estoy utilizando directamente de FL Studio, de Flex, el cual suena bastante bien. Pero si tú eres una persona que va iniciando en esto y no sabe más o menos qué tonalidad utilizar o qué acordes, te voy a dar algo bastante útil. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo estos acordes que van a sonar así.
hace falta algunas cosas. Pero Chema, ¿cómo sacaste sus acordes? Te voy a decir rápidamente. Nos vamos a la sección que tenemos aquí, nos vamos a donde dice View y aquí tenemos esta opción que se llama Scale Highlights o Highlighting. No sé cómo se pronuncia muy bien, pero en este caso vamos a seleccionar la nota raíz o root note. Aquí vamos a seleccionar cualquiera que tú quieras. Yo en este caso va a ser Fa sostenido, la selecciono y voy a escoger la escala. Esta va a ser menor natural. Simplemente cuando yo seleccione, voy a tener la nota raíz resaltada en el piano y esto me va a indicar pues que ahí está la nota raíz. Eso es obvio. Pero algo bastante interesante es que puedo tocar las notas que están dentro de la escala y esto es que las notas que están menos sombreadas son las que puedo tocar, las que están sombreadas son las que no puedo tocar o no están dentro de la escala. ¿Y cómo hacemos los acordes? Pues sencillamente, vamos a hacer lo siguiente, presionamos desde aquí, desde la nota raíz, primera nota, cuentas 3, tomando en cuenta solo las notas de la escala, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y ya tenemos el primer acorde. Y así lo vas a hacer hasta llegar de nuevo a Fa 5 o sucesivamente como lo tengas, ¿no? Si yo estoy en Fa 5, llego a los acordes hasta llegar a Fa 6, o si estoy en Fa 3, hasta llegar a Fa 4, ¿no? Simplemente vamos a hacer lo mismo. Nos ponemos en el segundo grado, 2, 3, 4, 5. Y esto lo vamos a hacer prácticamente con todos, como ya dije, hasta llegar a la siguiente nota. Aquí ya llegamos de nuevo a Fa. Entonces ya tenemos nuestros acordes. Es un acorde, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acordes. Y ya los podemos escuchar. De esta forma ya te puedes dar una idea. Yo, por ejemplo, agarré el primer acorde, que es este. Agarré este acorde, que es el de Si. El de Do sostenido, que es este. El de Si, de nuevo lo repetí aquí. Y el de Re, entonces también agarré este. Pero ahora ya tengo esos acordes. Tú los puedes seleccionar y utilizar cualquiera. Pero vas a notar que suenan de esta forma y vas a decir, pues no suenan tan bien como yo esperaba. Como que hay un salto. Lo que vamos a hacer es inversiones. Yo voy a tocar este y estos dos. Y lo que voy a hacer es presionar control y flecha hacia abajo. Y los acordes van a sonar más homogéneos de esta forma. Ya suenan mucho más homogéneos. Aquí yo te recomiendo que experimentes. Por ejemplo, yo experimenté moviéndolos de posición y esto fue lo que salió. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo tomar estos acordes y ponerlos directamente en la base rítmica. Entonces, elimino esto. Si tú quieres o deseas o lo quieres mantener, pues lo guardas. Si no, en este caso, yo simplemente arrastro y ya lo puedo poner directamente en lo que es la playlist. Y yo ya puedo escuchar literalmente cómo va a sonar junto con los drums. Aquí ya tienes tus primeros acordes. Reitero, simplemente es experimentar, hacer inversiones, si suena bien o no suena bien. Recuerda que el mismo oído te lo va a estar diciendo, pero ya tienes un fundamento de qué notas tocar y qué notas no tocar para crear tus acordes. Simplemente sigue esa lógica, primera, tercera y quinta nota, perdón, y así los puedes repetir hasta llegar a la siguiente octava y ya tienes tus acordes. Y ya posteriormente vamos a ver cómo agregar notas de paso para que suene como más interesante o más íntimo el beat. Ya teniendo nuestros acordes, vamos a jugar con las notas de paso para hacer como una especie de melodía y que tenga una sensación mucho más rica o llamativa al oyente. Esto es agregar esas notas de paso. ¿Y cómo se hace? Simplemente aquí
qué bueno que tenemos la guía visual. Vamos a agregar notas que estén dentro de la escala para que pueda fungir. Por ejemplo, aquí yo ya tengo unas notas que me gustan y que ya hice y son estas. También tengo que decirte que estoy utilizando, reitero, las notas dentro de la escala. También jugué con lo que es el velocity para que suene de esta forma. Sin suena muy seco y con ya suena un poco más llamativo. Si no sabes cómo, simplemente pones una nota aquí, puedes bajar el velocity y estar experimentando literal. Por ejemplo, ahí puedo poner otra. Y poner otra nota aquí. Te recomiendo mucho que pongas algo antes de que empiece el otro acorde porque le da bastante esencia. Por ejemplo, aquí. Puedes notar, le da bastante esencia. En este caso, tú también puedes experimentar subiendo, bajando las notas, pero que estén dentro de la escala. Tampoco te limites tanto. Posiblemente algunas notas que no están dentro de la escala pueden funcionar. Entonces, tampoco te limites tanto para que puedas experimentar. Entonces, ya teniendo esto, pues simplemente yo copio y ahora sí ya podemos escuchar el beat en contexto junto con las notas de paso y todo lo que es los drums. Puedes notarlo. Ahora, lo que voy a hacer aquí es replicar este sonido. Yo lo voy a copiar y agregué otro piano Rhodes. Este piano Rhodes es diferente al que tenía y suena de esta forma. Lo único que voy a hacer es copiar de nuevo esa melodía o esas notas para que me dé otra textura, otro contraste y suene de esta forma. Las capas o layering lo que nos ayudan es añadir frecuencias que posiblemente necesite nuestro track, hacerlo mucho más relleno, mucho más robusto el sonido y mucho más cálido. En este caso le aporta bastante, pero bastante al instrumental. Y aquí ya tenemos la parte de percusiones y la parte de armonía y melodía, los acordes y algunas notas de paso que funjan como melodía. Posteriormente vamos a ver ahora cómo agregar el bajo. En este caso yo tengo este preset que es de Flex. Es un bajo bastante bueno, bastante llamativo. Está en esta librería y se llama Good 80 Fingered. Entonces está bastante bueno y suena así. Yo te recomiendo bastante que para crear el bajo utilices las notas raíz de lo que son los acordes. En este caso hay que tomar en cuenta que estas notas que tenemos aquí fueron invertidas. Todas estas notas que tenemos aquí fueron las inversiones. Entonces hay que tomar lo que es la nota raíz, que es esta, 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 esta y esta, para poder crear el bajo mucho más viable. Entonces vamos a hacerlo y lo que te recomiendo es simplemente jugar junto con los drums. Aquí sí te recomiendo que vayas jugando junto con los drums, vayas reproduciendo porque puedes hacer más groove. Por ejemplo, aquí voy a poner aquí y voy a reproducir. Voy a, no sé, poner aquí. No me gusta, lo voy a poner acá largo. Esto ahí. Por ejemplo, ahí ya suena bastante bien. Entonces, jugar posiblemente ya con esos sonidos. En este caso, yo ya recreé lo que a mí me gusta y te voy a decir cuál fue. Fue esto, estuve jugando con notas de paso también o notas offbeat, que son estas. Y suena de esta forma. Y tú
dirás, Chema, todavía no suena bien. Vamos a aplicar lo que te dije, control hacia abajo y ve qué peso le va a dar. Simplemente aplicando el criterio. Si te fijas, aquí jugué un poquito, no me gustó la fundamental, bajé. Acá igual no me gustó la fundamental, bajé. Simplemente jugando con esto y las notas de paso junto con el bajo. Jugué con esta y estas. Yo te recomiendo que estés experimentando totalmente para que puedas hacerlo más funcional. Ahora sí vamos a escucharlo ya en contexto para que suene de esta forma. Prácticamente ya tienes una instrumental totalmente hecha, ya tenemos los drums, ya tenemos la parte de armonía y melodía, acordes y una melodía, y tenemos la parte del bajo. Aquí simplemente ya es agregar cosas extra, como a lo mejor efectos, algún pad, alguno que otro sonido, por ejemplo, atmosférico o cosas de ese tipo, y pues lo vamos a hacer. Ahora, para agregar una atmósfera o un efecto que esté por al fondo rellenando la mezcla, es necesario utilizar pads. En este caso yo ya tengo un pad que es estoy utilizando el de Flex, seleccioné donde dice All, Pad, Soft y estoy utilizando este. Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer? El pad como tal suena de esta forma. Tiene un sonido raro que ya en contexto, si lo escuchamos, no se acata muy bien. Lo que podemos hacer es irnos a la parte del piano, seleccionamos estas notas y hacemos control hacia arriba y las aventamos una octava hacia arriba para que nos dé otro tono. Como puedes apreciar, sigue sonando no muy bien. Para esto te recomiendo que utilices sidechain o ducking, en este caso que suene de esta forma. En el reverb te recomiendo que le quites un poco el dri y te quedes con el wet para que suene mucho más espacial. Añade un poco de pre-delay y decaimiento para que suene de esta forma. Y lo que vas a hacer, como es un sonido que va a estar por atrás y muy espacial, bajar el volumen a donde nos gusta. Ahí está, ya suena bastante bien, le dimos su espacio y ya en contexto vamos a escuchar de nuevo. Y ya quedó. Lo que te recomiendo es que puedes jugar, a lo mejor también quitando percusiones. Por ejemplo, aquí podemos quitar esto, quitando incluso hasta el bajo y quitando hasta incluso esto. No sé, nada más quedarnos así para que cuando entre esta sección tenga un poco de frescura o que nos dé otra esencia al estarlo escuchando y que no sea tan repetitivo, porque también los silencios ayudan bastante. Vamos a escuchar. Puedes notar cómo entra, o sea, cómo se baja la intensidad
y de nuevo regresa esa intensidad. Entonces, eso te va a dar más groove. Ya aquí, teniendo esto, es cuestión de estar experimentando. Posiblemente aquí le faltó el snare y aquí ya se quedó callado totalmente y suena bastante bien. De esta forma puedes estar experimentando. Ya si tú quieres empezar a estructurar el tema, te recomiendo que empieces a ver temas relacionados o que te gusten. ¿Para qué? Para que tomes solamente la estructura, dónde está el intro, dónde está el coro, dónde baja, dónde está el breakdown, dónde vuelve a subir, qué tipos de cambio hay, en qué momento agregan más sonidos o quitan sonidos, etcétera, etcétera. Y esto ya es simplemente más fácil. Por ejemplo, aquí yo esto lo puedo recorrer y no sé, lo puedo poner aquí. Le puedo quitar en esta sección estos hi-hats. Aquí quiero quitar, no sé, estos pads y lo voy a poner tal cual. Aquí le quito el bajo, aquí no quiero el bajo, hasta acá quiero el bajo y los pads, ¿no? Y así yo ya puedo estructurar. Y listo, ya tengo una instrumental. Reitero, solamente es para que tú sigas estructurando, metiendo o sacando sonidos. Y bueno, si tienes alguna idea de lo que le puede hacer falta o lo que pasé por alto, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Al igual que si tienes alguna idea de algún video, por ejemplo, de diseño sonoro, producción, mezcla, mastering, o cosas muy específicas, escríbelas aquí abajo y yo te voy a estar leyendo y respondiendo. Ahora sí, hasta aquí termina este video. Espero te haya gustado. Dejes un like, compartas, reitero, comentes, ya que me ayuda bastante, te toma muy poco tiempo y genera mucho impacto para el canal dentro de YouTube. Te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online vía Zoom por si te interesa. Puedes acceder a la página que está en descripción o mandarme un mensaje al correo que al igual está en descripción para darte toda la información detallada. Y sin más que decir, pues me despido y ya sabes, estudia, practica y genera tu propio criterio, que creo que es lo más importante, y nos vemos en otro video.